y por invitarnos a participar, a estar aquí presentes a la presentación de este importante dossier que hemos apoyado desde FUEM, y por el espacio que nos han dado, que nos han prestado para poder compartir con vosotras y vosotros un poco cuál es el trabajo que desde FUEM, desde la Fundación FUEM y en particular desde el espacio, en el ámbito donde yo me muevo, que es el área ecosocial de FUEM, ahora os contaré un poco, intentamos impulsar, ¿no? Y luego que es muy bonito estar aquí porque era como una cita que teníamos pendiente de antes de la pandemia, teníamos muchas ganas de estar aquí, de conocer este espacio y de estar con Luis también, que el anterior tentativo, ¿no? Que queríamos hacer, teníamos también un proyecto de presentar nuestra revista, que ahora os contaré un poco. Bueno, nada, yo vengo de la Fundación FUEM, que es una fundación que tiene una larguísima trayectoria, tiene más de 65 años, entonces ha pasado por muchos ciclos políticos, como hemos dicho, ha visto muchas cosas. Es una fundación que fundamentalmente tiene como dos grandes áreas de trabajo. Una parte educativa, que digamos, se centra en desarrollar un proyecto educativo basado en la integración dentro del currículo oficial. Tenemos colegios concertados, pero digamos que su vocación es intentar aportar, meter cuanto más posible, insertar, contaminar el currículo oficial desde esta visión crítica que es la visión ecosocial, ¿no? Y entonces aportando la problemática compleja desde la perspectiva de género, la perspectiva de la sostenibilidad, para crear, digamos, esa visión crítica desde los más pequeñitos hasta los más grandes del ciclo preuniversitario, ¿no? Y por otra parte, digamos que esa es la parte más educativa, que se desarrolla en los tres centros grandes que tenemos, dos en Madrid y uno en Rivas, que es una ciudad cercana a Madrid. Y digo, como comentaba con los compañeros antes, esta parte educativa, digamos, de la fundación tiene una trayectoria larguísima porque es, digamos, la pata o la parte de la fundación que ha nacido desde el origen de la fundación, ¿no? La fundación también siempre ha tenido esa vertiente educativa, ¿no? Sobre todo enfocada a colectivos o a población más vulnerable. De hecho, los primeros colegios que FUEM impulsó estaban todos en barrios más marginados, más periféricos de Madrid. Y luego la otra parte, que es el área ecosocial, que es el área donde yo trabajo junto a otros compañeros y compañeras, es donde intentamos impulsar también con los compañeros y las compañeras del área educativa, porque tenemos ahí, o sea, es un puente siempre fértil, ¿no? Donde no son áreas compartimentadas, sino intentamos siempre dialogar para llevar al aula toda la experiencia de investigación que hacemos nosotros desde nuestra área ecosocial, para revertirla, para que sea potencialmente aprovechada en las aulas, ¿no? Intentamos impulsar una investigación, desarrollar investigación, divulgación y promover debates que entendemos que son relevantes, ¿no? Dentro del marco actual. Y FUEM antes, probablemente muchos de vosotros y vosotras, si han conocido, han tenido la posibilidad de conocer también ante la Fundación, la parte ecosocial recoge un poco el legado de la parte de investigación para la paz, tanto que era otra de las áreas, ¿no? Que eran fuertes dentro de nuestra fundación, la investigación para la paz, eso sobre todo ahora no tanto, pero digamos, la paz se ha quedado con una dimensión transversal importante dentro de nuestro análisis, junto a otras fundaciones como en Zaragoza, en Barcelona, ¿no? Otros centros que son potentes para la investigación para la paz. Dicho esto, esto, digamos que dentro de todo este trabajo que hacemos de intentar captar, ver cuáles son los debates candentes, las líneas, ¿no? Sobre las cuales queremos profundizar, queremos investigar,
digamos, justifica, ¿no? o mi presencia aquí, el hecho de que impulsamos, acogemos propuestas y proyectos como los que nos ha presentado Luis con el dossier, porque ahora os contaré, tenemos como varias líneas de investigación abiertas que se concretan luego en algunos productos que realizamos, y uno de los cuales es esta línea de los dosieres ecosociales que ha acogido el estudio de Luis. ¿Por qué? Porque nos parecía un ámbito, una propuesta, una caja interesante donde Luis estaba proponiendo, estaban concluyendo ideas, reflexiones para nosotros interesante, porque desde una perspectiva crítica, la visión ecosocial, estaba recogido un diagnóstico interesante sobre qué pasa en estos territorios colonizados, maltratados, abandonados, ¿no? de algunas zonas de España. Y sobre todo no se quedaba ahí, sino también nos de alguna manera invitaba a pensar, a pararnos, a reflexionar sobre cuáles eran también los esfuerzos que entre todas y todos teníamos que hacer para poder pensar escenarios alternativos, o digamos qué hacer, ¿no? dentro de estos territorios para que se construyera entre todas y todos un escenario más justo para los territorios, pero también para todas las personas, ¿no? que lo habitan. Y nada, comento brevemente un poco lo que mencionaba antes, cuáles son las líneas, los productos con los cuales intentamos trabajar y plasmar un poco toda la investigación y la divulgación y la promoción de estos debates. Lo hacemos a través de los dosieres ecosociales, que los podéis encontrar en nuestra página web. Son todos libres y descargables. Trabajamos sobre 5 o 6 dosieres temáticos al año. Elegimos digamos que esta línea, como es más abierta, nos permite acoger más fácilmente debates más actuales y poder trabajar con ellos con más flexibilidad, apoyándonos en nuestras áreas de conocimiento de los investigadores y las investigadoras que trabajamos ahí, pero también en el conocimiento experto de otra gente, de otros investigadores con los cuales desde el ámbito académico o no colaboramos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y lo podéis ver en la web, os invito a visitarlo si algunos y algunas estáis interesados. Esto es el último, está siendo muy bien recibido, la verdad, porque creo que propone y hay toda una caldera de reflexiones muy interesantes sobre estos temas. Es un poco quizás sui generis, porque digamos que con respecto a otros dosieres que son como más recopilación de artículos o compilación de artículos desde varias perspectivas, varios focos de autores y autoras que invitamos, esto es quizá más parecido a un libro electrónico, pero nos parecía interesante también embeberlo dentro de la colección, ¿no? Hemos dedicado algunos de los últimos dosieres, por ejemplo, a reflexionar con algunas investigadoras desde el ámbito de la economía ecológica, que es un ámbito, bueno, dentro del cual yo me muevo, pero también es muy importante dentro de las investigaciones que proponemos, por ejemplo, a reflexionar sobre la valoración de la naturaleza, el peligro de considerar, digamos, de una aproximación instrumental ahora a los ecosistemas. Entonces, un poco toda esta visión economicista que está contaminando digamos, el estudio, ¿no? la aproximarse a la naturaleza. Y la verdad que es un dossier también muy interesante. Hemos dedicado otros dosieres, por ejemplo, al tema de las desigualdades climáticas, que también es un tema que nos llama mucho la atención y que iba muy en línea con otro proyecto que tenemos. Tenemos un pequeño proyecto de colaboración editorial con la Catarata Libros y de economía inclusiva, porque muchos de nosotros y nosotras somos economistas. Y al hilo de la publicación de un libro sobre desigualdades insostenibles de Lucas Chancel, que hemos apoyado y que hemos coordinado, hemos sacado este dossier que profundizaba en otros términos, en otras claves sobre las desigualdades climáticas.
También podéis encontrar un libro sobre la sociedad del despilfarro, donde analizamos con autoras y autores, en este caso desde la sociedad civil, desde los colectivos que trabajan para el reaprovechamiento en clave propositiva, lo hemos querido hacer en la vertiente alimentaria, tecnológica, textil, etcétera, etcétera. Así, esta es una parte, los dosieres, debates actuales, y son productos descargables libremente en la web. Luego, otra cosa que quería compartir era el trabajo que realizamos, quizá el producto más emblemático, ¿no?, de la fundación, de nuestra área ecosocial, que es la revista Papeles, de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Es una revista que se publica desde 1986, 85-86. También la revista ha cambiado mucho en función de los cambios, ¿no?, que ha tenido también la fundación, y digamos que a través de una visión interdisciplinar lo que intentamos ahí es proponer reflexiones, debates sobre ejes como la sostenibilidad, por supuesto, la cohesión social, la democracia, y siempre en colaboración con autoras y autores del mundo académico y no solo. La revista tiene como, propone como números especiales, es decir, tiene una parte dedicada a la actualidad, una parte de reseñas de libros, una parte dedicada a ensayos, donde podemos presentar reflexiones mucho más amplias sobre algún tema, pero digamos la parte interesante, o la parte así que intenta acercarse también ahí a la realidad, al debate más actual, es la parte de ensayo, donde intentamos coger un eje temático y analizarlo desde las varias perspectivas, ¿no? Los últimos números, por ejemplo, están dedicados, tenéis ahí algunos ejemplares que podéis consultar, algunos que podéis coger libremente. La revista es libre, o sea, se puede descargar, digamos, excepto los últimos 4 números, que sirven un poco también para apoyar el proyecto. Los otros son descargables libremente. Los últimos 4 no, pero en cuanto se van actualizando los números, los anteriores se quedan descargables. Digo, ahí tenéis alguna cosa, algún número para poderlo consultar y coger libremente. La revista, decía, ha dedicado los últimos números al tema también de las desigualdades, no solamente desde una perspectiva de la sostenibilidad, una perspectiva ambiental, sino también desigualdades económicas, desigualdades sociales. Por ejemplo, un tema que también veíamos, ¿no?, que era necesario, sobre el cual era necesario reflexionar, sobre todo al hilo y después de lo que ha pasado con la pandemia, el tema del malestar social, que está vinculado a varias cosas, a todas las tendencias también, ¿no?, que observamos en las dinámicas sociales, al tema de la precariedad laboral, al tema de la inseguridad en general, ¿no?, que tenemos ahora plasmada en nuestro entorno. Y el último número, que es un número al que le tenemos especial cariño, porque es un poco el número que está inaugurando otra línea que hemos empezado, que es el tema de modo de vida y calidad de vida. Ahí indagamos un poco, hay un artículo marco de todo nuestro equipo que ha empezado a trabajar, a aproximarse al estudio desde varios ámbitos, desde el ámbito de la sostenibilidad, de la economía, de enfoques más sociales, a esta dimensión que significa calidad de vida, modo de vida en este contexto de crisis civilizatorias que estamos viviendo. Y ahí proponemos una aproximación, una primera propuesta de cómo debería de ir, ¿no?, un poco desde nuestro punto de vista el estudio, cómo habría que acercarse, ¿no?, a esa valoración, ¿no?, en qué términos se podría realizar. Y luego hemos contado con la colaboración de varios autores que nos han ayudado a profundizar sobre algunas de las dimensiones que dentro del modo de vida nosotros creemos que son fundamentales analizar, como son las dimensiones, bueno, desde un punto de vista más material, ¿no?, que son la dimensión alimentaria, cómo comemos, cómo nos movemos y cómo habitamos los territorios, que es el tema de la vivienda. Y también hay una propuesta muy interesante de un investigador sueco, Max Q, que es
creo que muchos lo conocen, que nos hace una propuesta cómo deberíamos de caminar para crear un estado ecosocial, ¿no? Que es una propuesta muy interesante. Digo, repito, la revista está ahí si la queréis un poco mirar. Y por último, y voy a ser súper breve, que no me quería espaciar, pero bueno, hablo mucho. El contar aquí, lo cuento, pero digamos que como todavía no ha sido presentado a prensa, vaya, lo quiero contar porque creo que es una cosa muy interesante. El 12 se va a presentar, el 12 de junio se va a presentar a prensa y luego será disponible y descargable siempre a través de nuestra página web. El primer informe sobre calidad de vida en España que hemos realizado es un proyecto todo nuestro, o sea, de todos los investigadores del área ecosocial. Ha sido un esfuerzo que ha durado muchos años de recopilación de trabajo con datos, de análisis de tendencias sociales y demás. Y ahí hacemos un esfuerzo para preguntarnos, ante todo, para hacer un diagnóstico sobre qué significa, o sea, cómo se plasma, cómo se vive, cuál es la forma de vida que tenemos aquí en España, es decir, una forma de vida que compartimos con, digamos, dentro de la civilización industrial capitalista. Entonces, como nos recordaba Ulrich Brand, ¿no? Nosotros utilizamos su concepto de modo de vida y lo adaptamos un poco a las pretensiones que teníamos en nuestro estudio. Vamos a analizar un poco cuál es la forma de vida que tenemos para hacer un diagnóstico de cómo se vive aquí en España, a través fundamentalmente de las dimensiones que antes decía, la alimentación, la vivienda y la movilidad. Y luego nos preguntamos cuáles son, sin embargo, las dinámicas sociales que son más preponderantes dentro de la sociedad española, y entonces hacemos todo un análisis de tendencias sociales y ambientales, valorando indicadores ligados a la desigualdad, a la precariedad laboral, al uso del tiempo, que es otra variable novedosa y muy difícil con la cual hay que trabajar. Un análisis de si el modelo o la sociedad o el marco en el cual nos movemos y se mueven nuestras vidas es más o menos sostenible. Y luego valoramos todo este diagnóstico material y de dinámicas sociales desde una perspectiva de calidad de vida dentro digamos, de lo que entendemos como crisis ecosocial, ¿no? Que es un poco el marco, la lente, ¿no? Con la cual miramos a todo el proceso. Y finalmente eso es un poco como el balance, ¿no? Para valorar si hay, ¿no? en qué término calidad de vida en España. Digo, el informe todavía no se puede descargar, a partir del 12 estará disponible libremente en la página web. Si estáis interesados podéis dejarme un correo y desde el departamento de la fundación lo estamos ya enviando a algunos amigos y amigas. Y nada, yo voy a callar aquí, pero muchas gracias por escucharme y os voy a pasar la palabra a Luis, que es realmente el verdadero protagonista de la historia, que nos va a contar y sus reflexiones sobre la España vaciada, ¿no? El arte de vivir aquí. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mónica, por venir y por FUEN, y todo lo que hacéis en FUEN, y también a Isela por todo lo que hacéis en Isela, y que estéis avanzando en esta sociedad compleja que tenemos desde hace ya unos cuantos años. Este invento del arte de vivir la España vaciada, que no se sabe si es un dossier o es un libro, pues es como un ensayo que básicamente sí está ahí detrás, también lo hemos impreso, es descargable, podéis tener por 15 €. Todas las publicaciones de cartografías van íntegramente a financiar las noticias de cartografía, luego lo comentaré, pero bueno, este invento tiene como principal finalidad decir tres cosas, así muy fáciles de decir y a lo mejor pues más difíciles de analizar. La primera, que aún hay que decirlo bastante alto y bastante claro, pues todo el proceso de colonización material, cultural y simbólica del medio rural de esta parte del planeta, y esto pues parece así como muy raro, pero es lo que ha pasado. En segundo lugar, que se habla mucho de cambio climático y se habla de crisis social y de inflación.
Esto también afecta y mucho al medio rural, no solo a las ciudades, no solo a las capitales, el cambio climático particularmente. Y paradójicamente, la tercera sería, a mi modo de ver, que pese a que el territorio rural ha sido colonizado, destrozado, desincentivado, cuando no totalmente eliminado en muchos casos desde el punto de vista social, y encima tenemos, como ahora hablaré, una multicrisis global, va y resulta, desde mi punto de vista, que es un territorio idóneo y fantástico donde empezar a hacer las cosas de otra manera. O dicho de otro modo, las ciudades lo tienen, perdón la expresión, muy jodido en este panorama que se nos está abriendo, si en el medio rural nos damos cuenta de lo que tenemos aquí. Voy a dar, a ver, por aquí. Bueno. Un par de cuestiones, porque claro, se habla mucho de cambio climático, y se habla mucho de muchas cuestiones sociales y ambientales, pero nos olvidamos que además de todo esto, y no quiero hoy hacer una presentación en plan pesimista, pero estamos también en una crisis de biodiversidad. Se habla de la sexta extinción masiva de biodiversidad en la historia geológica de la Tierra, y evidentemente, igual que el cambio climático, esto tiene un componente antrópico bastante importante, ¿no? Y esto además tiene bastantes implicaciones, porque si nos cargamos a los insectos, a ver quién nos polinizan las flores, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas cosas que nos está pasando con las cadenas tróficas, con el modelo alimentario industrial. Evidentemente esto tiene mucho que ver con el modelo alimentario industrial. Y bueno, muy resumidamente, ya digo que no quiero explotar mucho esta parte, porque quiero, aunque parezca mentira, dar una charla que sea un poco optimista y no dedicarme a llorar durante una hora, porque creo que ya hemos llorado bastante, hemos llorado demasiado últimamente, de hecho, y creo que vamos a llorar más. Entonces, pues yo qué sé, a ver, ¿qué pasa esto? O sea, esto está pasando, es decir, es esta extinción masiva en parte debido al cambio climático. Esto lo trata un poco superficialmente en el ensayo este, ¿no? Tenemos una crisis de alimentos. Aquí al lado tenemos campos de cereales parados. Bueno, aquí al lado y en media península y en media meseta. Y me resulta, yo me enteré hace poco que el 60% del trigo lo traíamos de Ucrania, hasta que hubo una guerra y nos dimos cuenta de que eso era así. Y dices, bueno, pues ya empezamos un poco con estas cuestiones de las contradicciones, ¿no? Hay una guerra en Ucrania, que es una vieja guerra en pleno siglo XXI, y encima va y resulta que tenemos una crisis de materiales, por una crisis sanitaria. Es decir, esto no es una crisis climática, es una multicrisis global. Hay quien dice que esto es el principio de una situación de colapso civilizatorio y basado además en el pico del petróleo, que esto ya no da más de sí, porque pues, hemos agotado nuestros recursos, y un poco lo que se están buscando son parches, ¿no? Y esta es la imagen del resumen de la política internacional en materia ambiental, el Pacto Verde Europeo y todo lo que se nos ocurra en cuanto a planes Next Generation, a modo de ver, vamos, es decir, pues intentar empujar ese barco de la multicrisis con unas excavadoras y unos parches, porque en el fondo, y es una de las ideas que siempre intento explicar, es imposible tener un mundo feliz y sostenible y ecológicamente respetado con un sistema capitalista que es una contradicción. O sea, es imposible, no se puede físicamente mantener los rendimientos decrecientes, el crecimiento necesario, el abastecimiento de basarse en el PIB, y al mismo tiempo pretender ser más verdes, tener movilidad basada en la electricidad, ser todos veganos y veganas y muchas cosas más. Porque esto es bastante más complicado. ¿Y qué tiene que ver esto con la España vaciada? Porque esto es un primer punto importante que intento, y es fruto de muchas reflexiones, ¿no? Como que por un lado se habla de cambio climático y de veganismo y de crisis, y luego por otro lado está la despoblación, y parece que España vaciada es solo despoblación y es todo mal y es todo un desastre. Pues bueno, hay cosas que están empezando a cambiar. Yo vengo de una academia, y además lo tengo que decir y me enorgullezco de decir, de una de las academias más conservadoras del Estado español, que se llama la Universidad de Valencia, llena de carcas por todos los lados, que es una cosa ya insufrible, y esto lo han hecho mis compañeros de Zaragoza, que son otros carcas. soy geógrafo, o sea, los geógrafos no somos los más revolucionarios, y ahí resulta que se han pegado contra un lavabo y no sé qué les ha pasado, porque ahora resulta que los geógrafos ya no están hablando de despoblación. Hay un mapa que ha dado bastante que hablar en la Universidad de Zaragoza y a nivel autonómico,
que es la zonificación de los municipios, no que tienen poca población o que tienen malas infraestructuras o que tienen mucho sector primario, muchos envejecimientos, sino las zonas que están en desventaja, las zonas que están, entre comillas, maltratadas, las zonas que, desde un punto de vista del gobierno, y de esto hablo bastante, pues no se han hecho las cosas bien. Y por lo tanto, aquí ya vemos que hay ciertas cosas que son un poco extrañas. Bueno, pues de esto también se habla en el ensayo, de normalizar, y es una cosa que muchas veces digo, hace 5 años tú te ibas a una manifestación de lo que fuese, de renovables, de ecologistas contra las minas, y salía un tipo con una pancarta hablando de que España, la España interior era una colonia, y era el más loco, la más loca del barrio. Y ahora lo hemos bastante interiorizado, por algo será, tanto aquí como en Zamora como en Tarifa, es decir, algo estará pasando cuando incluso hay grandes movimientos políticos, desde Aragón existe España vaciada, que hablan claramente de esto del colonialismo. Es que esto era de Rosa Luxemburgo, ojo, esto son muy comunistas, lo del colonialismo interior, esto es muy comunista, esto es muy rojo. Entonces, algo muy raro ha estado pasando en este país. Tenemos muchos pueblos vaciados, esto es uno de los últimos en esta parte del planeta, la estrella, que ya no es un pueblo como tal habitado, no lo va a ser como 365 días al año, pero por ejemplo una de las ideas que yo lanzo, también para un debate posterior, es, ¿de verdad nuestro problema es que tengamos 301 habitantes y bajemos a 250 un año o otro después? A efectos de haciendas locales es verdad que el Estado, como muchas otras cosas, es bastante cruel, y a partir de cuando te baja el cierto empadrón, te empiezan a recortar presupuestos y a quitar directamente servicios. Eso es verdad. Pero la reflexión que yo lanzo, y un poco la discusión que a través de los capítulos intento plantear, es: esto es un problema de cómo poblamos, de cuánta gente hay en un pueblo, de cómo utilizamos el territorio. Porque a mí qué más me da que en San Agustín, donde yo resido, estoy empadronado, seamos 130 todos metidos en el pueblo, y el 15 de abril se nos incendia medio término. Pues es que esto... Y San Agustín ha subido. Esto no va solo de población. Yo creo que tenemos que empezar a hablar ya no tanto de si hay más o hay menos, porque encima luego todos sabemos que los padrones pues son un poco ficticios, sino hablar de cómo usamos el territorio, de los grandes dramas que es el abandono de las actividades tradicionales, de la ganadería, de la silvicultura, de la agricultura de secano. Y a mí me alegra mucho que haya mucha gente que quiera ir a vivir a la estrella y que las casas no se caigan, pero me preocupa aún más los campos y todas las praderas y todo el uso del territorio que tenía Juan Martín Sinforosa. Pues ¿qué va a pasar con ello? Las variedades tradicionales, los caminos como se mantenían, la presencia de animales, la creación de cortafuegos naturales. Es decir, a lo mejor también tenemos que empezar un poco a desobsesionarnos con si hay más o hay menos. Evidentemente esto, ya digo, a clave electoral y clave económica es un problema, pero es un problema aún mayor. ¿Por qué? Pues porque una de las claves que intento explicar es que pasar de Mas Blanco a Hospitalet es un acto psicológicamente irracional. Es decir, que una persona en un momento dado tuviese una cierta, con todos los peros que se le quiera poder, una cierta bienestar para terminar en un piso de 40 metros cuadrados trabajando como mínimo 10-12 horas al día en un ambiente contaminado y hacinado, y que eso se definiese como progreso y liberación, pues eso creo que nos lo tenemos que hacer un poco mirar. Una película del año 51 que todas conoceréis, que es Surcos, empieza ni más ni menos que con esta declaración. Hasta las últimas aldeas llegan las sugestiones de la ciudad, convidando a los labradores a desertar del terruño con promesas de fáciles riquezas, recibiendo de la urbe tentaciones sin preparación para resistirlas ni conducirlas. Han perdido el campo, no han ganado la muy difícil civilización, son árboles sin raíces. Y esto es una película que nadie entiende cómo pasó todos más o menos los filtros de la censura, pero bueno, estaba ya hablando muy claramente de lo que estaba siendo el éxodo rural, en este caso en Barcelona. Y está claro que muchísima gente huía porque se habían dado las condiciones materiales, simbólicas y culturales para huir. No porque eso, en un modo de vida más o menos equilibrado y tradicional, pues fuese lo más deseable, porque este modo de vida, el de Mas Blanco,
llevaba muchos siglos en funcionamiento, con todos sus conflictos, con todas sus violencias y con todas sus contradicciones. Tampoco pretendo aquí hablar de nostalgia del mundo de vida rural, porque habría que hablar, por ejemplo, del papel de la mujer en el medio rural tradicional, y habría mucho que decir también, ¿no? Pero es verdad que creo que este relato, hablo un poco de la doxa que decía una ciudad para triunfar, este relato de para ser persona, para ser libre, para ser algo en la vida, para progresar tal y como entendemos el progreso, te tienes que ir a un piso de Hospitalet o de Alcorcón o de Paterna o de donde sea, y ahí después de 40 años pagarte un piso y con suerte vacaciones. Habría que preguntar qué son las vacaciones y qué más tengan. Total, que una parte importante del ensayo lo llamo así: hemos sido engañados. O sea, más popular y más claro, imposible. ¿Y por qué hemos sido engañados? Pues porque, de nuevo, los discursos, incluso a veces más o menos críticos y reformistas, hablan de que en el medio rural tenemos un problema de servicios y tenemos un problema de presupuestos. Pues yo personalmente, y es otra pregunta que vamos a para el debate, os digo que conozco muchos pueblos que están podridos de euros y que han hecho auténticas barbaridades e idioteces con millones de euros, por ejemplo, fondos MINER, que no han servido para absolutamente nada, ni siquiera para mantener abierto el bar del pueblo. Y que es verdad que todas y todos necesitamos un servicio médico y una escuela, y cuantos más servicios mejor, pero creo que la cosa va más por otro lado. Un poco lo que intento plantear es si en el medio rural acción de gobierno desde el punto de vista tecnológico, gobernar significa pilotar una nave, como que una sociedad se dirige hacia un determinado destino, utópico, no utópico, en colectivo, en común. Eso lo hemos tenido en el medio rural en 40 años de democracia, pues en algunos lugares muy locales, en algunas experiencias puede que sí, pero yo creo que básicamente lo que hemos tenido es administración de fondos, procedimientos jurídico-administrativos incomprensibles en muchos contextos para pueblos pequeños y que tampoco han servido más allá de quizás para proveer, eso sí hay que reconocerlo, de una serie de servicios e infraestructuras que, por otro lado, las ciudades en algunos casos hacían más de un siglo que tenían. Porque desde que el señor Edison en 1887 puso la primera alumbrado eléctrico en Nueva York, y luego prácticamente todas las ciudades españolas en los años 20 ya tenían alumbrado público, y aquí ha habido pueblos, en Teruel, que el alumbrado público, pues en fin, hace 4 días que está y está de aquellas maneras, por no hablar del agua corriente, de la depuración, el servicio telefónico, el acceso por carretera. Es decir, esto sí, y aún hay mucho camino que emprender, ¿no? Pero no es solo una... Digamos que ha habido una cierta buena política de servicios e infraestructuras, pero gobernar no es construir carreteras, y gobernar no es construir depuradores, es hacer algo más. Y además, por cierto, en todo el camino de la exploración nos hemos cargado los concejos abiertos, experimento interesantísimo que teníamos en otras zonas de la península, por ejemplo en Castilla, ya que ya los teníamos, y ahora nos parece súper revolucionario, y resulta que lo hemos tenido durante bastante tiempo. Y además de todo esto, una vez más, y con esto no entenderé demasiado, que no haya gobierno sobre el medio rural no significa que no haya interés sobre el medio rural. Esta gráfica la he puesto muchas veces y no voy a estar en este tema porque es el temazo de, digamos, ya no sé cuántos años, los proyectos de renovables. Pero bueno, esto es muy fácil de explicar. Aragón tiene el 3%, el 3-4% de la población del Estado español, y en estos momentos, el año pasado 2022, está contribuyendo con más del 15% de la potencia instalada eólica, sin contar los proyectos que están en tramitación y en aprobación, ni aún no se han construido. Y luego, pues lo típico, ¿no? Madrid es cero. Madrid, Comunidad de Madrid, pues tenéis el 15% casi de la población, pero el 14% y el 0% de la energía eólica instalada, ¿no? Entonces, esto también ha sido gobernar. El justo o injusto reparto de las cargas, deberes y derechos que una sociedad, que cosas que una sociedad necesita a lo largo de su territorio, y además, como también comentaba Mónica, con una dimensión muy clara: pobreza, riqueza, desigualdad, porque resulta que son las regiones más pobres las que más están contribuyendo a esta supuesta segunda revolución de las energías renovables. Pero es que vuelvo a lo local. Yo llevo 10 años en Mas Blanco y siempre cuento que es alucinante, porque la pregunta es ¿qué será lo siguiente? Nos vino un macrocampo de golf, que luego vino la crisis y se fue. Vino un proyecto de macrocampo. Nosotros hemos pasado por... Solo nos faltan las minas. Menos mal, aún no han hecho sondeos, pero menos las minas hemos pasado por todo ya.
macrogranja porcina, que también se tumbó. Luego, una cosa que es poética ya directamente, nos tiraban todos los lodos de depuradoras de Valencia en los campos del Loema Blanco, una pestuza que es imposible, y además un lodo de depuradoras es lo peor del ciclo del agua, es el pozo que concentra todos los contaminantes, a saber si metales pesados en contacto con un acuífero, pues eso lo traían aquí a Teruel. Y eso venía de Valencia, no venía de Teruel, es decir, si alguien duda de colonialismo, que vengan a Más Blanco que se lo cuento. Y ahora tenemos el proyectito de 300 hectáreas que en 2 semanas quiere venir una consultora a hacer un proceso participativo para ver si aceptamos socialmente 300 hectáreas de placas solares o no las aceptamos y por qué no las aceptamos y no sé qué. Pues bueno, esto no es la cuestión de... Porque nos van a preguntar, ¿no? Bueno. Yo les voy a preguntar a ellos. Cuéntame más, porque como en todo proyecto no sabemos absolutamente nada. ¿Tú qué sabes? A ver, cuéntame más. Sí, pero luego miras por ahí, rascas por la ley y es una parte de los procedimientos que hay que hacer. En fin, y al final, sí, un poco esa es la historia. Pero bueno, la historia es que pues nuestro medio rural, el relato oficial, además de poner molinicos y de poner macrogranjas y estas cosas, pues tenemos la moda de la histeria colectiva por el deporte extremo y a ver quién corre más y quién sube más y quién es más neoliberal individualmente hablando, incluido el Everest, es decir, utilizar el medio rural como patio de colegio. Tenemos ese otro medio rural que está siendo turistificado, igual que los centros de las ciudades, y convertido pues, en decorados y en postales. Esto, si uno examina, y hoy lo estaba haciendo, ¿no? Un poco cuál es la dirección de las políticas europeas y las subvenciones, por lo tanto, en este sentido, pues parece ser que vamos un poco por ahí, ¿no? A ser como jardín de recreo, a ser escenario para que la gente se venga a hacer fotos, que si hay fiestas, pues aún mejor, y a producir o mucho, muy concentrado o poquito, ¿no? Pero quien produce poquito luego llega. Pero claro, no es solo ese el único problema con el que nos enfrentamos al medio rural y que al mismo tiempo pues abre ciertos debates y ciertas posibilidades. Mucho se habla en la ciudad del problema de la vivienda, pero mucho se habla en el medio rural del problema de la vivienda. Y en el medio rural tenemos una situación también bastante curiosa, y es que tenemos poca vivienda en alquiler, poca vivienda en compra, mucha vivienda vacía, mucha vivienda que no hay alquileres, y al mismo tiempo, y como no hay tanta demanda, pues tampoco hay tanto interés ni tanto vivienda público ni nada por el estilo. Pero si vemos estos dos gráficos, en este caso de Soria, la población va para abajo y los precios siguen iguales. Quiere decir con esto, ya está bien del discurso liberal que para solucionar el problema de vivienda hay que poner más stock de vivienda para que baje la demanda. Pues mire usted, no, esto va de otra cosa. Aquí lo que tenemos que ver es cómo presionamos al Estado para que de una vez por todas meta mano en el catastro, meta mano y dé competencias a los municipios por no hacer cosa tan comunista como expropiar, en el sentido de, oiga usted, tiene no sé cuántas viviendas, o directamente esta vivienda en el slide de quién es, porque está partida entre 15 primos, de los cuales 8 están peleados y los otros 7 no se conocen, pues si usted no comparece, si usted no paga IBI, si usted está teniendo una ruina que está cayéndose sobre una vía pública, pues facultamos de nuevo a ese municipio, que es la pata del Estado que más ha sido históricamente saqueada y vaciada, para que pueda hacer algo, porque el Estado son 3 patas: la autonomía, el municipio y el gobierno central. Y el municipio ha sido, especialmente el rural, tan saqueado como que la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas no cobran ni un duro por hacer una función de gobierno bastante complicada. Bueno, pues aquí creo que hay un ejemplo interesante como vivienda. Tenemos el problema y tenemos la solución, porque tenemos vivienda, tenemos una demanda social y tenemos una corriente, yo creo, creciente de personas que dicen, oiga, incluso en términos capitalistas, entre pagar lo que pago en cualquier gran ciudad, especialmente en Madrid, pues igual no voy a Soria capital. Pues bueno, pues ya es un comienzo, pues ya es algo, ¿no? Y bueno, ahora que vosotros os venís por allá, os voy a poner una cosa maravillosa, que además ya os he gustado una cosa maravillosa, para que veáis un poco cómo funciona el Estado. El Estado, que está ausente para unas cosas y presente para otras, y concretamente el Ministerio del Interior, que seguramente sois grandes fans por aquí del Ministerio del Interior,
tiene una administración propia encargada de vender a precio de saldo infraestructuras militares y policiales en el medio rural. Por un lado tienes un problema en la vivienda y la GIESE, por ejemplo, para vosotros que vais a pasar por ahí, por 230.000 euros te puedes quedar en la casa cuartel de la Guardia Civil de Alcolea del Pinar, provincia de Guadalajara, que si no recuerdo mal son 24 viviendas. Pero es que si encima tú te vas a idealista.es o a Fotocasa y buscas casa en Alcolea, que no está mal porque entronca con la A2, está medio camino entre Zaragoza, Madrid y Guadalajara, y no hay viviendas. Y si encima preguntas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuál es el plan de vivienda público previsto para Alcolea del Pinar, provincia de Zaragoza, se te rían. O sea, estamos deshaciéndonos a precio de saldo de inmuebles que han sido vivienda, que podrían ser utilizados como vivienda. El caso más sangrante en Teruel es la Casa Cuartel de Escucha, que si entráis la subastan por 4 duros. Y dices, ostras, ahí te salen 5 o 6 viviendas. Y al mismo tiempo hay determinados lugares donde no hay ninguna posibilidad de acceso a vivienda. Pues aquí sí que hay que tocar las narices. Sobre todo si vemos lo del reto demográfico. Entonces, pues bueno, yo las propuestas que intento poner en marcha parten de estas realidades, de estas injusticias, pero también pues, de toda una serie de reflexiones pues, que hablan pues, la mediocracia de Alain Delon, que es un filósofo canadiense bastante interesante, y sobre todo de David Graeber en el mundo del trabajo, para plantear que en el medio rural, la tercera idea, en el medio rural también tenemos las bases, los recursos para poder hacer cosas interesantes. Por ejemplo, una de las grandes cuestiones que creo que hemos de empezar a replantearnos urgentemente y que en el medio rural tenemos también una gran oportunidad es la cuestión de la tecnología. ¿Cuánta tecnología necesitamos para vivir, para cumplir nuestro bienestar, para ser felices, para no ser felices? Estamos hablando de automóviles, de móviles, de ordenadores, de todo tipo de dispositivos, porque hace ya muchos años que hay también una subcorriente en estudios agrarios que es bastante escéptica, como por ejemplo el uso intensivo de tecnología en la agricultura, que aumenta rendimientos y aumenta dependencias. Y para cuando has terminado de pagar el tractor y el último remolque de New Holland, ahí resulta que ya no te sirve porque tienes que cogerte otro remolque porque ahora han cambiado yo que sé qué cosa, o porque han puesto otra variedad que no se puede cultivar o cosechar con el tractor. Y así llevamos desde que empezó a mecanizarse el campo, y de paso se quitaron de encima unos cuantos jornaleros que eran un gran problema social en el medio rural de España. Y en España en todos los sitios. Entonces, hay toda una serie de iniciativas, y yo creo que es una cosa también interesante que podemos empezar a reflexionar, que no estamos solos ni en esta parte del planeta ni en muchos sitios. En Francia, yo creo que en estos momentos, en todo el medio rural francés, hay una efervescencia de proyectos, de propuestas hacia transiciones ecosociales, ecoaldeas, de agricultura ecológica, de cooperativismo, de prescindir de la tecnología, que algo de aquí nos parece absolutamente marciano, y Francia no es la periferia del sistema. Esto lo está haciendo, digamos, el centro del sistema. Pues nosotros, que sí que somos la periferia, pues igual sí que podemos empezar a hablar y a pensar seriamente en lo que sería una transición ecosocial, pero como le comentaba alguien antes a Bea, que se ha marchado ahora, no hace falta que miremos a lo que pasa en Laponia, si somos la Laponia del norte o la del sur, que hay una agencia escocesa que lo hace todo fantástico y maravilloso, que sabemos que son súper guays los escoceses luchando contra la despoblación, ni en Australia ni en Canadá. Es decir, viendo la realidad social y el pasado de nuestro territorio para ver que esto de las transiciones ecosociales, pues muchas veces no hace falta inventarse ninguna cuestión. La primera idea es, creo que también para debatir, es que ahora mismo el mundo está debatiéndose entre unas opciones políticas negacionistas y escépticas respecto al cambio climático y a los problemas reales del medio rural, y una solución tecnofeudal, ecofascista, más o menos entre esas dos cuestiones, más liberal, más verde, capitalismo verde, crecimiento verde, o el desacople entre crecimiento e impacto, que eso no sé cómo se hace. Y a pesar de todo eso, yo le doy la vuelta un poco, le creo dar la vuelta a la historia. Es decir, a pesar del cambio climático, a pesar de la despoblación, a pesar de la PAC, a pesar del gobierno, a pesar de muchas cosas, sigue quedando gente en los pueblos. Es decir, creo que hemos de cambiar un poco el discurso, es decir,
qué poca gente queda en el pueblo, sino cuánta gente queda en el pueblo para lo que nos han maltratado. O sea, yo creo que habría que empezar a cambiar un poco. Yo a veces digo, aún hay gente aquí. O sea, ¿cómo puede ser que aún hay aquí, aún no está abierto el bar? ¿Cómo puede mantener abierto el bar? ¿Aún tienen ganas de seguir con el camping, con la asociación cultural, con lo que sea? Yo creo que tenemos que pasar un poco a eso, ¿no? Porque el medio rural es un territorio resiliente. Hace poco hicimos un estudio sobre, bueno, colaboré en un estudio sobre el mundo masovero en Castellón y había unos resultados bastante impactantes y era que normalmente el mundo masovero se viene abajo a principios del siglo XX, por muchas causas que no voy a entrar aquí, pero el comportamiento demográfico de los masoveros y las masoveras sigue siendo como si no pasara nada. Es decir, todas sus bases económicas, culturales, sociales se vienen abajo, pero pasan 2 generaciones más hasta que ya es absolutamente imposible. Y vamos, en aquella zona y en toda España, a los masoveros los echaron en el 47 a punta pistola por la declaración de estado de guerra. Entonces, ahí ya empieza un poco a caerse todo este mundo masovero. Pero hay una resiliencia extraordinaria. Esa resiliencia no la tenemos en las ciudades, a la mínima, y además muchas veces como un ejemplo, si se nos va la luz en San Agustín 3 días, pues como estamos ya acostumbrados que pase eso en invierno, pues ni tan mal, pero se va la luz 3 días en Valencia y hay canibalismo. Bueno, Valencia, Barcelona, no, o sea, en serio, ¿eh? O sea, y como no suba la persiana del consumo, vamos, ahí mismo hay canibalismo, lo veo clarísimo. Y eso que Valencia tiene la vuelta, ¿eh? Y ahora alguien se puede ir por ahí a... Pero en Madrid o en Nueva York, yo creo que hay canibalismo. Es decir, hay resiliencia. ¿Y por qué? Pues porque desde que la ciudad es ciudad y el campo es campo, y está bien, solo funcionan con estos esquemas. La ciudad desde sus inicios en Mesopotamia solo puede existir si hay una serie de territorios que prestan una serie de servicios. Y está bien. Y ese es el sentido urbano-rural que ha seguido la historia de la humanidad. Hay excavaciones en la ciudad de Ur, que es de las primeras del mundo, que han encontrado lapislázuli de Irán y cereales de otras zonas y mármol de no sé cuál. Es decir, ya se comerciaba con muchos recursos y con muchos alimentos. La ciudad nunca ha sido y nunca será autosuficiente. En un marco de crisis ambiental, aún menos. Ahora bien, ¿esto cómo lo articulamos a nivel político? Porque claro, si concentramos todos el poder económico electoral donde están los votos, pues evidentemente, claro que la España vaciada cuenta para poco o para muy poco. Y si nos ponemos un poco tontos diciendo, bueno, el agua, el aire, el alimento, etcétera, pues viene del medio rural, pues quizás en algunas ciudades tendremos que empezar a repensar cuál es nuestra relación con el medio urbano, con el medio rural circundante, que sea más allá de terrenos en espera a ser urbanizados o de futuras zonas para vertederos o de futuras zonas para eólicas y renovables, ¿no? Por lo tanto, aquí hay, creo que un debate interesante que otra vez vuelvo a poner en positivo, intento que sea así, el medio rural. Digo, bueno, el medio rural ha adaptado la cultura urbana, creo que aquí todas y todos somos urbanos, pensamos urbanamente, entendemos el lenguaje urbano, pero habría que preguntarse si un urbano, una urbanita, viene a un pueblo y entiende el lenguaje rural. Nosotros hablamos 2 lenguas, y hay muchos, y esto es un problema, que solo habla una lengua, es monolingüe. Por ejemplo, con la recogida de basuras, o se cae un árbol y espera que venga, y digo, ¿quién quieres que venga? O sea, llama a Gilberto y si eso, que se traiga la excavadora, porque aquí no va a venir nadie a quitarte el árbol de la carretera, o sea, esto te lo tienes que quitar de la cabeza. Y no solo eso, sino que encima, en esta parte del planeta hemos construido un modelo de ciudad, que es el modelo Las Rozas, y abajo es el modelo Buitrago, las dos muy cerca, en la Comunidad de Madrid. Esto es el modelo urbano tradicional, de mezcla de usos del suelo, relaciones de cercanía, densidades medias, y hemos construido ese tipo de ciudad. Aquí y en todos los sitios, o sea, en las afueras de Teruel y en las afueras de las grandes ciudades y en muchas zonas turísticas y en muchas zonas costeras. Ese territorio, esto de aquí arriba, desde el punto de vista del ciclo hidrológico, de la provisión de alimentos, de la energía, de los residuos, es absolutamente inviable. Para las crisis que se vienen es inviable. El de abajo es viable. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el territorio de abajo ya ha pasado muchas crisis, porque estos territorios llevan más de 1000 años poblados y se han adaptado y se han reubicado y han sido resilientes. Por lo tanto, esto entra una vez más un poco en la decisión y en la conciencia de cada uno. Si uno quiere iniciar una transición ecosocial, pues creo que desde Las Rozas es bastante más complicado que desde Teruel o desde un pueblo o desde otro tipo de sitios. Entre otras cosas, porque va a necesitar mucho más de lo que necesitaría en un pueblo, porque en Las Rozas no cultivas nada
ni puedes generar tu energía porque no te deja el gobierno, ni puedes hacer muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, y con esto ya voy terminando, el libro o el ensayo un poco lo que intenta plantear son cosas, parcelas, caminos, debates que podemos empezar y que ya se están haciendo desde muchos pueblos, que no son cosas nuevas, que son cosas que se han hecho de toda la vida en los pueblos, en muchos sitios, pero que han sido saberes y tradiciones y prácticas denostados y denostadas, y yo creo que la labor que deberíamos hacer desde el movimiento social es ligar que lo que parecía muy denostado y muy anticuado y muy primitivo es muy innovador, es muy interesante y además es necesario no solo para la supervivencia de ese pueblo, sino también como estrategia alternativa para la supervivencia de la humanidad. Crear comunidad, quitarnos de encima esta idea del individualismo en todas sus esferas, en todas sus dimensiones y en todas sus prácticas. Es decir, el ser individual, el relato del individuo competitivo y que gana y que progresa, eso es mentira. El ser humano en ninguna de sus manifestaciones y evoluciones ha funcionado así, y aquí hay que recuperar y reivindicar a Kropotkin con la famosa teoría del apoyo mutuo, que incluso desde el punto de vista biológico hay toda una corriente, yo trabajo en la Facultad de Biología y esto les parece fatal, hay toda una corriente científica y académica que reivindica que si eso de Darwin no va a ser tan cierto como que va a resultar que las especies progresan y evolucionan gracias más al apoyo mutuo que a la competencia y a las relaciones de depredación y si no más las de comensalismo, ¿no? Luego una cuestión muy que los franceses lo tienen muy claro, los italianos también, pero que aquí aún no lo tenemos del todo claro. El hecho de llevar a cabo una transición ecosocial desde cualquier pueblo no solo es una manera para que el pueblo no se despueble y para combatir la subida de la temperatura, sino que también es una manera de ser más felices, de tener más bienestar, porque una de las grandes líneas de debate que ahora mismo se están oyendo bastante en muchos lugares, sobre todo en el medio rural, es, como decía antes, el papel de la tecnología en el desarrollo de las personas y el desarrollo de las sociedades. Y hay bastantes propuestas de lo que llaman filosofía low-tech, de baja tecnología. Satisfacer nuestras necesidades básicas con menos gasto de dinero, con menos uso de maquinaria y sobre todo con un uso no tan intensivo de tecnología de tantísimo coste y tantísima complejidad. Utilizar tecnologías con menos impacto sobre el planeta. ¿Esto qué significa? Pues que si una persona tiene un cáncer, pues efectivamente tendrá que utilizar la última tecnología disponible para poder tratarse ese cáncer, pero para muchas otras cosas, para producción de alimentos, para ocio y cultura, para turismo, para movilidad, para mucha de nuestra parte del empleo, a lo mejor no necesitamos la última tecnología, ni el último móvil, ni el último vehículo, ni la última máquina. Entre otras cosas, porque también tenemos una crisis de materiales que tenemos que empezar a abordar. Hablar, estudiar esto de las economías informales. El relato dominante, una vez más, es que una sociedad se desarrolla cuando pasa del sector primario al secundario al terciario, y que los países que están en el sector primario pues, son subdesarrollados y los que están en el sector terciario y avanzado son muy ricos y muy felices. Bueno, pues, y además en esos países subdesarrollados y primarios hay economías informales. Pues va y resulta que si uno escarba en cualquier pueblo, lo que de verdad ha mantenido a flote y mantiene a flote muchas comunidades no solo el empleo para bien y para mal, real y formal, sino las actividades o los servicios informales que no siempre están monetarizados. Porque aquí muchas veces se conforma formalidad con monetarización. Porque si yo me llevo de mi pueblo a una señora mayor al de al lado porque tiene que agarrar un autobús y no le cobro nada, ¿eso es economía informal o no es economía informal? Y si coge un Uber ya es economía formal y encima servicios y alta tecnología, con lo cual todo bien. Y entonces habrá un taxista Uber en el pueblo y habrá una persona más en el sector servicios y eso será más desarrollo. Pues yo no lo tengo tan claro, ¿no? Porque las sociedades no han funcionado así, han funcionado más a base de solidaridad. ¿Esto qué significa? Pues de nuevo intentar, con todos los problemas que esto conlleva, recuperar y poner en marcha pues, todas esas actividades que había en todos los pueblos de producción de alimentos, producción de fertilizantes orgánicos, aprovechamientos de los bosques, que de esto hablaremos mañana, y la artesanía, que es una de las cosas que también se ha perdido por completo. También hablaremos mañana, por ejemplo, de la generación artesana de luz, porque podemos generar energía y electricidad de muchas maneras. Y una idea también muy importante, y con esto voy acabando, es que en este ensayo lo que se intenta mostrar es que el medio rural ha sido históricamente parco, históricamente ahorrador,
históricamente poco, digamos, gastador de muchos recursos, y que esa sobriedad puede ser una sobriedad, como algunos autores llaman, sobriedad feliz. Es decir, el ejercicio sería, imaginémonos que no hay cambio climático, que no hay despoblación, que no hay guerra en Ucrania, que no hay nada, que simplemente estamos en una situación estacionaria de la economía y con un nivel de calidad de vida, IDH y todo muy alto y tal. Con el uso actual de la tecnología, de los tiempos que hacemos al día, la gestión de los cuidados, de la familia, si gastásemos menos, si empleásemos menos recursos en nuestro modelo de ocio, en nuestro modelo de consumo, en nuestro modelo de relaciones sociales, en nuestro modelo laboral, ¿seríamos menos felices o seríamos más felices? Hay un economista estadounidense que se llama Easterling que formuló la paradoja de Easterling, según la cual los países con PIB más alto, a medida que sube el PIB, no necesariamente suben los niveles de confort, y que curiosamente había países de un nivel más o menos medio, con unas necesidades básicas satisfechas en cuanto a sanidad, derechos de la mujer, derechos de minorías, etcétera, pero que sin tampoco ningún escándalo, y que a lo mejor los niveles de felicidad eran bastante altos. ¿Y cómo, o por qué, mejor dicho, esto en el medio rural tenemos cierta ventaja? Pues por un lado, como os decía, porque la sociedad rural ha sido tradicionalmente menos individualista, o mejor dicho, ha tardado más tiempo en olvidar esas tradiciones comunalistas, y porque ha sido y es una vida en contacto con la naturaleza. Y nos estamos dando cuenta de que vivir cerca, a pocos metros de un bosque, de un pastizal, de un río, no solo es bueno para el ecosistema, sino que es bueno para el ser humano psicológicamente hablando. Hay una cantidad, una movida increíble de libros, psicólogos, psicólogas, que han encontrado los baños de bosque, las terapias en la naturaleza, el traer a los niños estresados con todos los síndromes habidos y por haber. Hay estudios que indican que hay un triple de posibilidades de contraer problemas de esquizofrenia en grandes ciudades que en pueblos pequeños. Es decir, hay un montón dentro de salud pública y salud rural, un montón de estudios en este sentido. Y esa naturaleza, que también ha sido colonizada, ha sido depredada cultural, material y simbólicamente, pues va y resulta que está como está, y esto es otra gran idea que creo que hay que poner de relieve, porque ha habido muchas generaciones anteriores que la han ido gestionando para bien y para mal. En España no hay naturaleza. Esta es otra idea como tal que a veces en la Facultad de Biología ya os diréis, os imaginaréis como tal. En España lo que tenemos es el resultado de gestión de muchos siglos que han permitido que tengamos unos ecosistemas ricos y variados, y que dentro de la Unión Europea somos el país más biodiverso. Esos ecosistemas están amenazados y esos ecosistemas se pueden aprovechar sosteniblemente. Pero es que no se trata de utilizar y de instrumentalizar o reificar a la naturaleza, es que va y resulta que la necesitamos para nuestro confort y nuestra estabilidad emocional. Por lo tanto, aquí hay muchísimo que hacer. Está todo escrito, está todo inventado, desde la permacultura, la agroecología, el cooperativismo, las colectivizaciones, es decir, los cuidados cooperativos, la idea de la tribu, lo que queráis, coger lo que más os guste en vuestro barrio, en vuestro pueblo, en vuestra aldea. Y aquí hay una foto, por ejemplo, de las universidades que nosotros hacemos formaciones. Ahora acabaré hablando un poquito muy brevemente de esto. En la Asociación de Cartografías, pues este discurso nos lo creemos bastante, y lo que hacemos es poner en marcha todo tipo de proyectos, de cursos. En este caso están amasando con harinas integrales, por cierto, de un molino de piedra, que están volviendo a poner molinos de piedra. Cuando resulta que eso era súper antiguo y pasado de moda, pues bueno. Pues un poco la idea es que desde lo local, que desde el municipio, que desde la aldea, que desde el barrio se pueden hacer cosas. Que está claro que yo no puedo hacer una pizza y venderla porque no tengo ni el carnet de manipulación de alimentos, ni pago el IBI, ni el IVA, ni nada. Pero eso no significa que yo no pueda hacer pizza o que yo no pueda hornear. Que está claro que yo no me voy a poner a asfaltar un camino que se me inunda para ir a mi casa, pero a lo mejor puedo recuperar los jornales de villa que teníamos en todos los pueblos. Llámese Auzolá, jornal de villa, Zofra, vecinal, todos los tenían. Que está claro que antes o después nos tenemos que dar cuenta de que el Estado no quiere o no puede llegar a todos los rincones, y que habrá un poco que realizarlo. Y que está claro que, y esto es un poco lo que intentamos también poner de relieve, que desde abajo hay muchos obstáculos, hay muchas dificultades, pero también se pueden hacer muchísimas cosas. El ejemplo, y creo que es interesante, es que este ensayo, que como decía al principio, pues está en la página de FUEM, lo podéis comprar, ven aquí si queréis colaborar con la asociación por 15 euros, es el fruto de
10 años de supervivencia, 9 para ser exactos, en un lugar en el que nosotras y nosotros no teníamos raíces y funcionamos como custodia. En Más Blanco no somos propietarios y propietarias de nada, nadie nos financia, nadie nos subvenciona. Evidentemente cada uno ha de buscarse su trabajo formal, porque ya tenemos nuestro trabajo informal, que es el de verdad, que es el que nos interesa, y que eso nos permite adquirir conocimientos para proveernos de vivienda, para proveernos cada vez más de alimentos y sobre todo de cosas que a veces son muy complicadas y no son tantas, de ocio, de cultura, de discusión, sin necesidad a lo mejor de estar, pues yo qué sé, en macroconciertos, en macrobotellones, o en macroviajes al Caribe, o en macrocosas. Y es un poco ejemplos, yo creo que lo interesante sobre todo es dar ejemplos de que el medio rural tiene muchas cosas por descubrir, muchas cosas que defender y muchos proyectos que lo que intentan demostrar es que no hace falta que venga un aerogenerador, ni un vertido, ni una multinacional para dar valor al territorio, porque el territorio ya tiene valor, porque hay una sociedad que lo puebla y una sociedad que quiere otro camino distinto y que en esta multicrisis que tenemos, ese camino va a ser la manera de colapsar bien. Muchas gracias.